Vamos a escuchar algunos consejos y lo vamos a hacer de la mano de Javier Castro Acuña, Business Controller de Bitnovo. Javier, muy buenas tardes. Hola Raquel, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Javier, cuéntanos, porque la semana pasada damos el pistoletazo, ¿no?, a esa campaña de la renta 2020 y, bueno, pues como siempre, muy pendientes de qué sucede con los nuevos activos, ¿no?, a los que no estábamos tan acostumbrados frente a los tradicionales. Quizá durante estos años hemos visto muchas vueltas con Hacienda, con la agencia tributaria, un poco buscando, ¿no?, las recomendaciones de cómo, cuándo y de qué forma hay que declarar las criptomonedas. Cuéntanos, a día de hoy, cómo se declaran esas criptomonedas que tenemos que tener en cuenta. Pues en este año para la renta 2020 no hay grandes modificaciones con respecto a lo que fue la del renta del año pasado, la renta del 19. Tributan como las ganancias patrimoniales, como puede ser la compra, las que se producen en la compraventa de acciones. Funciona exactamente con los mismos tramos, es un 19% los primeros 6.000 euros de beneficio, es un 21% hasta 50.000 y un 23% de 50.000 en adelante. Para el año que viene sí se prevé un nuevo tramo para la renta 21, aunque todavía no está aprobado, que es que pasen ese último tramo, va a ser de 50 a 200.000 y a partir de 200.000 lo van a subir al 26%. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué deben tener en cuenta los inversores en criptomonedas? ¿Qué más consejos podemos darles? Pues como comentabas, que no hay una regulación específica, lo que sí que hay son consultas vinculantes. Lo que tienen que tener en cuenta es que no solo se tiene obligación de tributar esos beneficios si tú has comprado Bitcoin y luego pasas a euros por ese beneficio, tienen que tener en cuenta que ellos se pueden deducir las comisiones, si lo han adquirido en un exchange, pueden deducirse como gasto de esas comisiones. Y luego también lo que tienen que tener en cuenta, y es que una de las consultas vinculantes también implica que las permutas entre distintas criptomonedas, es decir, sin pasar por dinero fiat, sin pasar por euros, en nuestro caso en España, también deberían tributar por el valor de transmisión en el momento. Es decir, si tienes Bitcoin y cambias a Ethereum y en ese Bitcoin, en el momento en que lo estás cambiando a Ethereum, tuviste un beneficio con respecto al precio original, tienes que tributar por ese beneficio. Lo cual, desde mi punto de vista, pues no tiene mucho sentido, porque es como si yo tuviese acciones del Santander y las pudiese cambiar directamente por acciones de BBVA, y entonces tendría que tributar por ese precio cuando realmente yo no he ejecutado nada, porque si luego las acciones de BBVA se caen, voy a tener una pérdida que afortunadamente te permiten compensar en los 4 años posteriores. Claro, lo que pasa es que ahí un poco también lo que nos preguntamos siempre es cómo saben que yo he hecho ese cambio, ¿no? Porque quiero decir, si lo que tú dices, ¿no?, la operación, ¿cómo sabe el regulador que tú has hecho ese cambio de una moneda a otra? Tú al final es dinero que no tienes en tu banco, ¿no? Entonces, en tu banco físico tradicional, quiero decir. Entonces, ¿hasta qué punto lo saben? ¿No? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se accede a esa información? A día de hoy, digamos que es el agujero negro. El regulador sabe lo que los contribuyentes le digan. Es decir, el regulador a día de hoy no tiene un modo de saber qué criptomonedas o qué cambios o qué operaciones han hecho, hasta que los exchanges tengan, digamos, esa obligación de transmitir esos datos, hasta que, por ejemplo, también para el año que viene está probablemente entre el modelo 720, en el que existe la obligación, existirá, porque todavía no la hay, la obligación de declarar si se tienen más de 50.000 euros a 31 de diciembre en exchanges extranjeros. Pero a día de hoy, Raquel, la verdad es que el regulador solo sabe lo que los poseedores de cripto le digan al regulador que tienen o que han hecho. Y luego, obviamente, cuando hagan su declaración, tienen que justificar, en el caso de que te venga una inspección, tendrán que justificar y documentar todos esos movimientos. Por eso yo, a cualquiera que esté operando con cripto, le recomiendo que coja papel y boli, o hay otras herramientas para ahí tener absolutamente bien documentado todos y cada uno de los movimientos que hace. En este caso, ¿qué alternativas existen para realizar la declaración de la renta cuando se está operando con criptomonedas? ¿Qué más nos puedes contar? Pues, como comentaba, lo puede hacer uno mismo si más o menos tiene clara todas las operaciones que ha hecho. Eso sería la primera alternativa, si son pocas operaciones, pues lo puede hacer uno mismo. Si cree que es muy complejo o no sabe, pues puede recurrir a un fiscalista, a un abogado profesional que te haga la declaración de la renta, igual que independientemente de que tengas o no criptomonedas, mucha gente opta por esta opción.
Y luego existe una tercera opción, que ya hay aplicaciones que se conectan, por ejemplo, Atani, que es una startup española, se conecta vía API a los distintos exchanges con los que has operado y ellos mismos ya te hacen el cálculo y te sacan un reporte con todo tu cálculo de operaciones, con lo cual te tienes que despreocupar. O sea que hay programas como Atani o como TaxDown, webs como TaxDown, que te ayudan a realizar esta labor. Pues Javier Castro Acuña, desde Bitnovo, muchísimas gracias por acompañarnos, por arrojar un poquito más de luz a este tema que a veces se nos hace un poquito complicado. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, y ahora